Damos gracias a nuestro Dios por la bendición de estar aquí en esta mañana, celebrando la Semana de la Juventud. Y hemos querido elegir dos mensajes especialmente para los jóvenes. Pero los temas no solo son apropiados para los jóvenes, sino para todos aquellos que somos hijos de Dios. En la mañana estaremos hablando acerca del valor de la pureza. Y en la tarde, a las 7, estaremos hablando del valor de la integridad. El valor de la pureza. Y el pasaje que vamos a usar está en la primera carta a los Tesalonicenses, en el capítulo 4, donde tuvimos la lectura devocional. Y quiero leerlo nuevamente. Primero a los Tesalonicenses, capítulo 4, dice la palabra: por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendisteis de nosotros, como os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más, porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios, que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. Pues no nos ha llamado Dios a la inmundicia, sino a la santificación. Así que el que desecha esto, no desecha a hombres, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Amado Padre, gracias por esta mañana hermosa. Gracias por estar en tu casa, por tener tu palabra, poder leerla. Y ahora, Señor, que vamos a meditar en ella, suplicamos la asistencia de tu Espíritu. Padre, guíanos a toda verdad. Habla a nuestras vidas y danos un corazón humilde para obedecerte. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Indudablemente que estos son tiempos difíciles. Tiempos en los que cada día vemos de una manera más patente la realidad de la naturaleza humana tal como la Biblia lo presenta. El Señor dice en su palabra que no hay justo ni aun uno. Dice además que por cuanto todos hemos pecado, y la paga por el pecado es muerte. Somos pecadores. En nuestros corazones hay un corazón, en nuestras vidas hay un corazón inclinado al mal. Sin embargo, a pesar de tener esa naturaleza, Dios nos ha llamado a ser luz y sal de esta tierra. Y parte de esa responsabilidad es vivir una vida santa, una vida pura. Nada puede compararse con el poder de Cristo cuando se trata de eso. Él nos ha librado de la esclavitud del pecado. Su muerte y resurrección vinieron en nuestro auxilio, ofreciéndonos la dignidad de la dignidad en lugar de la miseria moral, la esperanza en lugar de la desesperación degeneradora. Y podemos decir que a diferencia de las víctimas indefensas sin el Salvador, que los vemos intentando una y otra vez romper conductas, patrones de comportamiento en sus propias fuerzas, llegando irremediablemente al fracaso una y otra vez, nosotros tenemos a Jesucristo. Tenemos el Espíritu de Dios morando en nosotros, y con ese Espíritu tenemos el poder de lo alto para vivir una vida de santidad y una vida de pureza. Pero hay algo esencial, algo que debemos entender, es que este caminar no es algo automático. Y ahí está el problema. Somos salvos por medio de la fe, pero una fe auténtica, la verdadera fe salvadora, es una fe que va a perseverar. Y eso implica que nos mantendremos en la senda a pesar de que podamos caer, a pesar de que existan momentos en los que no sintamos que debemos continuar. Seguiremos. Porque dice la palabra que cuando conocemos a Cristo, comienza en nosotros una obra
que va a ser perfeccionada hasta el día del mismo Jesucristo. Pero eso no implica pasividad, eso no implica quietismo, eso implica obediencia, persistencia. Y los tiempos en los cuales nos ha tocado vivir nuestra fe son tiempos sumamente difíciles. Miramos atrás, podemos comprobar dos cosas. Número uno, que los tiempos cambian. Y número dos, que el hombre sigue siendo el mismo. El mensaje de Dios, el mismo. Porque las necesidades humanas siguen siendo las mismas. Y la principal dentro de ellas es el perdón de los pecados. Pero tristemente, el Señor advirtió que en estos tiempos finales, porque estamos en los tiempos postreros, Él dijo que vendrían tiempos peligrosos. Y dentro de las características de esos tiempos habrían personas con apariencia de piedad, pero que estarían negando la eficacia de ella. Se lo voy a decir en palabras más claras. Habrá muchos dentro de las iglesias jugando al cristianismo. Parecerán creyentes, pero en su interior negarán la eficacia de su fe. La gente que les ve vivir no desearían jamás que salieran de los templos. No se trata de que el cristianismo haya comenzado a perder su efecto a lo largo de los últimos 20 o 25 años, sino que más cristianos, más y más, según creo yo, están optando por un nivel más bajo cuando se encuentran en la disyuntiva de decidir entre vivir una vida de pureza moral, tal como Dios demanda en la Biblia, porque los tiempos cambian, pero el mensaje es el mismo, o contemporizar con una sociedad que cada día se aleja más y más de Dios. Y entonces se intentan dar excusas para mitigar los sentimientos de culpa. No estoy diciendo algo que usted no sepa. Solo tiene que mirar el mundo en el cual Dios nos ha dejado. Para este tiempo estamos aquí. La batalla de las opciones no es nada nuevo. Dos porciones del Nuevo Testamento escritas en el siglo I describen de manera bastante clara esa guerra interna que llevamos. Romanos capítulo 6, verso 6, dice la palabra, Romanos 6, 6, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. El pecado le costó la vida al Hijo de Dios. El verso 12 dice la palabra, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Verso 13, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivo de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumento de justicia. Hemos conocido a Jesús, somos nueva criatura, hemos muerto al pecado, hemos comenzado una nueva vida en Jesucristo. Esa vida tiene que expresarse. En la carta a los Gálatas, en el capítulo 5, verso 17, dice la palabra, porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Miren cuán real es la Biblia, cuán equilibrada es la palabra de Dios. Aquí no se niega la lucha que experimentamos. No se disminuye la fuerte atracción de nuestra carne. Ella que anuncia que no debemos, anuncia que no tenemos por qué ceder, como si los cristianos fuéramos unos trozos patéticos de masilla
en las manos de la tentación. Antes de conocer a Cristo no podíamos hacer otra cosa que pecar. Éramos muñecos en las manos del diablo. La Biblia dice que una persona sin Jesucristo está muerta espiritualmente. O sea, no le mueve nada en dirección al cielo. Todo lo que nos mueve es en dirección a la carne y al pecado. Pero cuando conocemos a Jesucristo, eso cambió. Por primera vez nos damos cuenta que tenemos una opción. Podemos decir que no al pecado y tenemos el poder de Dios para mantenernos en victoria. Dios sigue exigiendo de nosotros una vida pura. Pero los desafíos y ataques contra esa pureza hoy son mayores. El hombre es idéntico, no cambia. El mismo hombre que se describe en la Biblia, hablando de la generación antediluviana, que dice que sus pensamientos eran de continuo solamente el mal, es una descripción muy fiel de lo que hoy en día sucede en la sociedad humana. Son tiempos de erosión moral. Esto es un hecho que no se puede negar. Y en el caso de que usted no esté listo para aceptar la idea de que la moralidad va en declive, vamos por ejemplo a viajar al pasado. Pensemos en el año 1939. Ese fue el año en que se estrenó una película llamada Lo que el viento se llevó. En el tema de esa historia se incluía una escandalosa palabra que hacía levantar las cejas a todos los espectadores del mundo. Una palabra escandalosa. ¿Ha cambiado o han cambiado las cosas desde 1939? Enorme. ¿Escandalizan esas palabras todavía? Con el pasar de los años, la sociedad humana se ha degenerado cada vez más y más. Repito, el hombre sigue teniendo el mismo corazón pervertido, depravado, pero las posibilidades de satisfacer esa depravación hoy son mayores. Las tentaciones son mayores. Los que estuvieron el viernes escucharon que hablé de esto. No quisiera tener que repetir todo lo que dije, pero voy a mencionar algunas cosas. Dentro de las cosas que mencioné está el impacto que la pornografía está teniendo en la vida de muchas personas, especialmente los jóvenes, jóvenes que viven con una adicción a la pornografía, y no tan jóvenes tampoco, también, o sea, existen tiendas para este tipo de producto degenerado. Las tiendas pornográficas están instaladas en todas las ciudades importantes de los Estados Unidos. Las películas X más duras se hallan disponibles mediante suscripción a ciertos canales de televisión por cable y en algunos de los hoteles más grandes. Pero, ¿qué me dicen? De que solo a un clic en el internet, que ya no tiene que ir a una computadora, lo puede tener en su propio teléfono. Una persona puede accesar a todo tipo de perversiones. Y yo decía el viernes que una de las cosas que más me preocupa de todo esto es específicamente los niños. Me preocupan los jóvenes, pero más los niños. Padres que están tan ocupados que olvidan que la responsabilidad de un padre no termina con traer criaturas al mundo. Ahí comienza. Y como no pueden suplir la necesidad que tienen los hijos de tiempo, buscan un sustituto. Y entonces le entregan un teléfono inteligente, con acceso a internet, o un tablet. Y después nos escandalizamos cuando vemos todas las barbaridades que ocurren. Los arrestos por posesión de pornografía infantil cada vez son mayores.
E incluso la televisión a las horas de mayor audiencia no está exenta de escenas íntimas de dormitorio. Por cierto, parejas heterosexuales, pero ya ahora el romance de este tipo ha ido más lejos. A veces en las telenovelas, hasta en las series de superhéroes, se incluyen otros tipos de romance. Ahora tenemos superhéroes que son homosexuales o lesbianas. Ahora tenemos comerciales que incluyen la promoción a las relaciones homosexuales. La obscenidad, la depravación es algo sumamente escandaloso. La pregunta es, ¿cuándo vamos a llegar a ese nivel de saturación? Hablábamos mucho de la tecnología y, por cierto, yo no estoy en contra de la tecnología. Creo que la tecnología es neutral. El punto es cómo se emplea. Sabemos que este avance tecnológico tiene que suceder. Sabemos que en los tiempos del fin el mismo anticristo va a usar todo esto para un control total de la sociedad humana. Y cada día el avance tecnológico es mayor, pero tenemos que estar preparados. Porque no solamente hay un enemigo afuera, el diablo, tenemos un enemigo adentro, nuestra naturaleza carnal. Y desde un simple correo electrónico hasta una sala virtual, o digamos una sala, estas salas, ¿cómo que se le llama? Las salas sociales, son peligrosas. El peligro está en todas partes. Pero repito, todo está en dependencia del uso que nosotros le demos. Y para esto uno tiene que estar consciente y preparado. Usted no cometa el error de entregarle un celular a su hijo siendo joven, porque le está haciendo un daño tremendo. Le está entregando en sus manos una bomba de tiempo que le puede hacer un gran daño. Ciertamente hemos corrido un gran trecho desde el ejemplo que le puse en 1939 con la aparición de lo que el viento se llevó. Pero el problema no es que el viento se ha llevado cosas, y allá aquí ha llovido mucho y ha traído mucho. Con ello no quiero decir que hasta entonces Estados Unidos era tan puro como la nieve caída. El ser humano siempre ha sido depravado, degradado. Lo que creo es que se trata de que la inmoralidad hoy ha alcanzado un descaro, una insolencia desvergonzada y sin inhibiciones que no se puede negar. Me duele profundamente que hemos comenzado a crear una especie de callos en nuestras almas. De tanto pecado, muchos se están volviendo insensibles a él. Se han ido acostumbrando. Usted no se puede acostumbrar a aquello que le costó la vida a Jesús. Si el pecado fuera algo sin importancia, entonces no tendría sentido que Dios enviara a Jesucristo a morir por nosotros. No, tenemos un serio problema y el único remedio para ese gran problema es la sangre de Cristo que fue derramada en la cruz por los pecadores. Jesucristo murió, resucitó y por medio de esa resurrección tenemos ahora el poder del Espíritu para vivir una vida de santidad y de pureza. Pero escuche esto, la pureza comienza en el corazón. El corazón bíblico, que es la mente, los pensamientos. Es decir, que donde primero ganamos las batallas es en nuestros pensamientos. Por eso tenemos que tener muchísimo cuidado con lo que yo he llamado las avenidas del alma, lo que vemos, lo que oímos. Todo aquello que llega a nosotros. Dios no nos va a pedir una cosa que no podamos alcanzar. Y la pureza moral, la santidad es una meta alcanzable.
Por eso quiero invitarles a regresar a la primera carta a los tesalonicenses, en el capítulo 4, en los versos del 1 al 5. Por lo demás, hermanos, os rogamos, dice Pablo, y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendisteis de nosotros, cómo os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Pues la voluntad de Dios, lo dice la misma Biblia, es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. Dios sigue esperando de nosotros vidas santas. Tenemos que abundar en ello más y más. Y Dios dice claramente que tenemos que apartarnos de la fornicación o la inmoralidad sexual. Estoy consciente de que hoy la presión para que no rompamos con esto es grande. Siempre que leo esto recuerdo el eslogan que muchos usan para justificar su vida de desórdenes sexuales. Y a veces hasta algunos cristianos. Pastor, pero todo el mundo lo hace. Bueno, entonces es un pecado popular, pero sigue siendo pecado. La antigüedad en un pecado no hace que este caduque o cambie. Dios no cambia. Miren, en el mundo romano de entonces había un clima parecido al que tenemos hoy. La impureza se consideraba más bien como una especie de indiferencia pasiva o como una actitud abiertamente favorable. Los cristianos de aquellos tiempos, como los de ahora, eran semejantes a diminutas islas de moralidad. Estaban rodeados por vastos océanos de relaciones sexuales ilícitas y de libertinaje. Y aún así Pablo le recomienda a estos hermanos: apártense, tomen una postura en cuanto a la inmoralidad sexual. Hoy el cristianismo sigue siendo, o debe seguir siendo, el paladín de la pureza. Inmoralidad sexual significa, viene de la palabra griega porneia, donde viene fornicación, requiriendo aquí esta palabra una definición amplia, que abarca todo tipo de pecados sexuales entre hombre y mujer. ¿Y saben qué incluye eso? Las relaciones sexuales por internet, a través de un teléfono o cualquier otro medio. Pero nosotros no nos estamos tocando. Y el Señor dijo: cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Si usted ama a una persona y va en serio con esa persona, usted no le va a pedir favores sexuales, aunque sean a través de una computadora o un teléfono. ¿Sabe usted lo que sus hijos o nietos hacen con el teléfono? ¿Sabe dónde se meten? Estamos viviendo en un mundo gris, un mundo permisivo de acomodación teológica. Y los cristianos estamos llamados a ejercer influencia en él. Y este pasaje de las Escrituras es como una especie de faro solitario sobre un cerro árido y escarpado. Pero si miramos estos versículos, el énfasis es mantener una vida de pureza. Y para eso tenemos que tomar control del cuerpo, porque el cuerpo es dado por Dios. Dice la Biblia: porque es la voluntad de Dios vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia como los gentiles. O sea, no te dejes llevar por la corriente. Ellos no conocen a Dios. Verso
6, que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. El adulterio, la traición a la persona con la que te casaste, el tomar el hombre o la mujer de otra persona, eso es pecado. Verso 7, porque Dios no nos ha llamado a la inmundicia, sino a vivir una vida santa. Ahora, usted no va a llegar a un control de su cuerpo si no ha entregado su mente al Señor. Porque el Señor controla nuestros pensamientos, entonces controlará nuestras acciones. De la misma manera que el diablo controla nuestra mente, también controlará nuestras acciones. Esa es la idea que está en muchísimos pasajes de la Biblia. Por ejemplo, Romanos 12:1 dice que tenemos que presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo. Romanos 6, 12 y 13, que ya leímos, está diciendo que no cedamos ninguna parte de nuestro cuerpo como instrumentos de iniquidad. Y eso incluye también tirarse fotos medias desnudas, enseñando tu cuerpo para que los demás, ¿qué? Mira, jovencita. Bueno, digo jovencita porque espero que los jovencitos no, aunque hay algunos por ahí. Si lo único que tú tienes para mostrar es tu cuerpo, tienes un serio problema en tu vida. Porque los que se te van a acercar lo van a hacer por tu cuerpo. Y créanme, la mayoría de los jóvenes son hermosos y hermosas. Como yo suelo decir, la forma que tienen en esa edad no se va a mantener para siempre. Con el paso de los años, la belleza se va. Por eso el amor, aunque incluye atracción física, es mucho más. Es una decisión seria para toda la vida. Nuestros cuerpos son en realidad, dice 1 Corintios 6:15, miembros de Cristo. 1 Corintios 6:19 dice que somos templo del Espíritu Santo. ¿Saben lo que eso significa? Que en mi cuerpo mora el Espíritu de Dios. Por lo tanto, se espera que glorifiquemos a Dios en nuestro cuerpo y en nuestro espíritu. ¿Se dan cuenta? No es que el cuerpo sea malo en sí, es que tenemos ciertos apetitos listos para responder ante los estímulos que nos rodean y que se muestran en forma atrayente. Por eso hay que tener mucho cuidado con lo que vemos. Yo decía el viernes, la primera mirada es inevitable, pero sí se puede evitar seguir mirando. Codiciar. No importa que todo el mundo mire pornografía. Eso es meter basura en su mente. Meter basura. Le está el diablo mostrando imágenes falsas de lo que es el amor y el sexo. Cuando tú te alimentas de esa basura, vas a pagar el precio. Vas a pagar. El diablo cobra muy caro. Y hay personas que viven esclavas a eso. Llega un momento en que se creen las mentiras del diablo. Y entonces el hombre que está casado hace 20 años le dio un día por ponerse a mirar lo que no debía. Pensó que Dios en ese momento no estaría mirando. Quizás se metió en el closet, en vez de salir, se metió en el closet a mirar indecencias. Y fue alimentando su alma con esa basura una y otra vez. Y un día comenzó a decir, esta mujer con la que me casé es un desastre. Yo necesito una como esa que salga ahí. Por eso, la primera que le sonríe, como un carnero, va detrás. Y el punto es este, que ha caído en la trampa del diablo.
Hay hombres que miran a sus esposas y se dicen en su interior: ha cambiado, aumentó de peso. Pero por favor, ponte a pensar lo que ella está pensando de ti. Cuando te casaste con ella probablemente no tenías esa barriga y tenías pelo y el pelo era negro. Tú también cambias. Sabemos que las relaciones sexuales son parte del matrimonio, pero eso no es lo más importante. Pero en una sociedad saturada de sexo nos hemos llegado a creer esa mentira. Hoy, para venderte un auto, ¿qué te hacen? Te ponen mujeres allí. La mayoría de los hombres que miramos esos anuncios no miramos el carro. Fíjense que me incluyo. Sí. ¿Cuál creen que va a ser la primera mirada del pastor, aunque sea el pastor? Ah, que bien está el carro, ¿no? Qué mujer más hermosa. Ahí no está el pecado está en seguir diciendo: bueno, si la pudiera cambiar por la mía. Ahí es donde está el problema. Y los hombres, yo no estoy diciendo que los hombres seamos peores que las mujeres, todos somos pecadores. Delante de Dios el hombre y la mujer son iguales, pero Él nos creó de manera distinta. Hemos sido formados con diseño diferente. Y el estímulo en el hombre es principalmente visual. El hombre se deslumbra por lo que ve. Por eso, amada hermana, voy a decir lo que dije el viernes: cuando usted venga a la iglesia a adorar al Señor, vístase decentemente. Esta no es una iglesia que tiene la costumbre de... Ustedes ven, somos bautistas, adoramos de una manera diferente. A algunos les gusta, a otros no. Pero lo hacemos para Dios. Sé que hay otras iglesias que son más vivas. La gente se mueve más. Las mujeres se mueven más. Imagínense a una mujer no decentemente vestida moviéndose y detrás de ella un hombre. No creo que esté precisamente mirando el letrero donde van pasando los coros. Hermano, si tal vez yo estoy equivocado. Estoy hablando de la realidad. No solamente se trata de que tú peques, sino de que tú sirvas de tropiezo a un hermano. Ah, pero así se viste la gente. Esa es la moda. Pero tú eres un hijo de Dios. No es que tengas que venir necesariamente con un vestido que llegue que roce tus zapatos, porque aún así puede rozar los zapatos y estar tan apretado. Tenemos que ver el impacto que mi vida produce en la vida de otras personas, y el cuerpo debe ser santo porque Dios habita en él. Permítame leerles otros versos de la Biblia. Dice en 1 Tesalonicenses capítulo 5, verso 21 y 22, verso 21 y 22: examinadlo todo, retened lo bueno, absteneos de toda especie de mal. Uno tiene que ser muy sabio hoy, examinando todas las cosas, tomando decisiones sabias. En la carta de Pablo a Tito, en el capítulo 2, verso 11 al 14, dice la palabra del Señor, Tito 2, del 11 al 14: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñando que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria. ¿Sabes lo que es sobrio? Lo contrario a ebrio. Un ebrio, ¿qué es? Un borracho. Si una palabra pudiera describir la conducta de un alcohólico, de un borracho, es descontrol. La Biblia dice: tengan control, tengan dominio, vivan sobria, justa y piadosamente. Todo me es lícito, pero no todo conviene. Estás en el mundo, pero no eres del mundo. Si sabes que algo que vas a hacer te va a meter en problemas, no lo hagas. El se lo voy
Señor. Si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti. Si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo. Es mejor que entres sin una mano y sin un ojo al cielo y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. La interpretación no es literal. El Señor no está hablando porque nos mutilemos. Porque usted se puede mutilar, se puede sacar un ojo. Va a ser un manco pecador y un tuerto pecador, porque el pecado no está en el miembro, el pecado está en el corazón, que se expresa a través de los miembros de nuestro cuerpo. El Señor está llamando a tomar decisiones radicales, porque el diablo no está jugando. Tampoco podemos jugar. Tú te conoces, tú sabes las cosas que te son un problema. Aléjalas de ti antes que sean demasiado tarde. La Biblia dice que podemos tomar control del cuerpo con el poder del Espíritu Santo. Colosenses 3:16 dice: la palabra de Cristo more en abundancia en vuestros corazones. Llena tu mente de cosas que edifiquen, de cosas que te ayuden. Son esas verdades bíblicas que el Espíritu de Dios va a usar para someter tu cuerpo a su voluntad. Y en segundo lugar, hay otro factor que no podemos ignorar. Somos un cuerpo. Y el hecho de que seamos un cuerpo, tenemos un cuerpo y somos un cuerpo. Dice la palabra que somos miembros los unos de los otros. Ayudémonos unos a otros. Yo sé que en esta batalla por la pureza y la santidad, confesamos a Dios nuestras batallas y le pedimos perdón. Pero Dios nos ha puesto en una iglesia. No somos islas. A veces necesitamos a alguien a quien acercarnos, una persona espiritual, madura, que le pidamos oración, que sepamos que no nos va a juzgar, que no nos va a dar con la Biblia en la cabeza, sino que simplemente nos va a escuchar y nos va a decir: te entiendo, sé lo que estás pasando, voy a orar por ti. Y por favor, quiero verte todas las semanas, preguntarte cómo te va. ¿Saben por qué? Porque usted no va a romper un ciclo de adicción si no lo saca a la luz y comienza a rendir cuentas ante otra persona. Si eres de aquellos que te metes en internet y no sabes cómo vas a salir, y no estás precisamente navegando en agua, sino navegando en basura, acércate a alguien y dile: mira, yo necesito que tú tengas control de lo que yo estoy haciendo. Vamos a buscar la manera de que tú lo sepas, porque yo tengo esta batalla, tengo esta lucha. La Biblia dice que somos miembros unos de los otros. 1 Corintios 12, del 14 al 27. La santidad solo la podemos mantener cuando nos apoyamos en la oración y el apoyo de otros. Y miren, hermanos, todos tenemos un lado oscuro. Alguien dijo, creo que fue Mark Twain, que somos como la luna. Tenemos un lado oscuro que no le mostramos a nadie. No es que todos seamos gente como Ted Bundy o cualquier otro asesino en serie, pero tenemos cosas con las que luchamos y de las que sentimos vergüenza, pero sabemos por encima de todo que Dios lo sabe. Necesitamos la ayuda de otras personas. Yo no quiero terminar este mensaje sin preguntarle francamente algunas cosas. Número uno, ¿es usted cristiano de verdad? ¿Ama a Jesucristo? Si el Señor viniera hoy por su iglesia, ¿estás seguro de que te irías con Él? Si te llegara la hora de partir de este mundo y morir, ¿sabes a dónde vas y con quién vas? La segunda pregunta: ¿has comenzado a resbalar moralmente? ¿Te has vuelto insensible al pecado? ¿Tendrás la entereza suficiente para enfrentarte con el problema? Y cuando digo enfrentarte, es resolverlo, comprendiendo que verdaderamente eres responsable ante otros en el cuerpo de Cristo. ¿Estás dispuesto a buscar una relación con otro cristiano y admitir tus debilidades, pidiéndole ayuda para superar el problema? Pero ten mucho cuidado,
No todo el que dice que es tu amigo sirve para eso. Porque aquel que tú buscas no es el que te va a decir lo que tú quieres que te diga. Él te va a decir lo que Dios dice y lo que Dios quiere para tu vida. Y va a ser una persona 100% de confianza. No le tienes que decir, no se lo digas a nadie. No. Tú confías en que esa persona no se lo va a decir a otro, ni siquiera para que ore. Sí, porque el chisme a veces lo disfrazamos de oración, ¿no? Y alguien viene y te dice algo, no puedes aguantar. Yo no puedo esperar la hora del almuerzo, tengo que llamar a fulano para decirle, mira, no le digas nada a esto a nadie, pero te lo digo para que ores. Tiene que ser alguien ante quien tú puedas ser vulnerable y que verdaderamente te pueda ayudar. ¿Conoce usted a un hermano o una hermana en la familia de Dios que está comprometiendo su testimonio? Vas a orar por esa persona y vas a ser lo suficientemente valeroso como para ir y tratar de ayudarle. No podemos hablar de cristianismo sin mencionar la pureza. Son inseparables. Usted podría decir, pero pastor, ya he tomado tantas decisiones desafortunadas, ya he ido tan lejos, ya he metido tanta basura en mi vida, nunca es demasiado tarde. El Espíritu de Dios purifica nuestras almas. Y Él tiene el poder para someter nuestra voluntad a su voluntad. Escúchame lo que te voy a decir. Si has tomado el camino equivocado, va a llegar un momento en que te vas a sentir repugnancia. Porque eso es basura. Y la basura genera basura. No dejes un legado negativo, deja un legado positivo de fidelidad. Hoy, cuando hay tanta degeneración, nosotros seguimos creyendo en la pureza. Y oramos por el gobierno. Y oramos por el presidente, el que sea, sin importar el partido que tenga. Y le pedimos a Dios que le dé sabiduría para que tome decisiones correctas. Y oramos por el Tribunal Supremo. Se dice así, ¿no? Sí. ¿Verdad? Porque ese tribunal es el que toma las decisiones finales a favor o en contra de Dios. Y si no se eligen personas conservadoras que respeten los valores de la Biblia, la presión será mayor. Hay una anciana ahí que forma parte del tribunal, que tiene no sé cuántas enfermedades, la pobre, pero la quieren mantener ahí. La quieren mantener ahí. Porque es una persona con ideas liberales. Y no pueden permitir que venga otro conservador al tribunal. Porque entonces, las grandes batallas que se han librado a lo largo de la historia, defendiendo los valores, y esto no tiene que ver con la política, esto tiene que ver con la Biblia. El aborto, los matrimonios entre homosexuales, la legalización de la droga. Me temo que el futuro, desde el punto de vista humano, no es positivo. La esperanza que tenemos está en Jesucristo. Y la santidad y la pureza comienza por el corazón. No te avergüences de decir que eres una persona virgen. Si nunca has tenido relaciones sexuales, no tienes por qué ocultarlo. Pero me van a apedrear. Primero, tú no tienes que andar diciéndolo, pero el que te pregunte. Porque Dios sigue creyendo en eso. Y no solo para la mujer, sino también para el hombre. No permitas que alguien venga y te diga, mira, para tú ser hombre, tienes que acostarte con una mujer. Ese es un instrumento del diablo. Cuando te cases, Dios te va a dar la sabiduría para tomar las decisiones correctas. Dios sigue creyendo en la pureza, tanto de los jóvenes como de todos los que estamos aquí, hermanos. ¿Por qué? Porque en realidad somos lo que somos cuando nadie nos está mirando. Yo no soy el pastor que se para aquí a predicar los domingos. Yo soy el hombre que vive todos los días,
que puedo pasar la mayor parte del tiempo solo en mi oficina o en la casa haciendo alguna cosa, pero consciente de que Dios me está mirando y que me guarde de engañarlo, porque no puedo engañar a Dios. Dios no se oculta, Dios no se ausenta. Si tu problema es ese, que has llegado a pensar que el Dios personal ha dejado de ser personal y que de alguna manera Dios está quedando ciego, pídele perdón. Pídele perdón, no esperes a que las consecuencias, el peso del juicio de Dios caiga sobre ti. Porque cuando alguien vive una vida de hipocresía, llamándose cristiano, llega un punto en que Dios decide, hasta aquí. Te voy a exponer, voy a sacar a la luz quién eres. Pídele perdón. Y decide apartarte. No hay victoria que no puedas ganar con Jesucristo. Vale la pena vivir en un camino de obediencia y fidelidad. Enseñarle santidad a nuestros hijos, a nuestros nietos. No importa que todo el mundo lo haga, la palabra de Dios sigue siendo luz y sigue iluminando el camino. Yo no sé si en esta tarde habrá aquí alguien que aún no conoce a Jesucristo. Yo sé que vivir así es triste porque yo viví así. Y cuando no tenemos a Cristo somos capaces de ir tan lejos. Yo estaba mirando ayer un documental sobre una prisión aquí en los Estados Unidos y salía hablando un joven de 25 años. Estaba cumpliendo no sé cuántos años en la cárcel y se le aumentó la condena, se le complicaba la cosa porque aquel muchacho solo sabía pelear. Y peleaba una y otra vez y peleaba. Yo lo escuchaba hablar y yo sentía compasión. Porque yo decía, tan joven, ¿saben a qué edad cayó? Estuvo primero en centros de detención a los 13 años. Y yo sé que era un hombre violento, pero decía, cuando usted está en una cárcel, es lo más parecido a un infierno. De la única manera que puedes sobrevivir es a través de la violencia. En muchos casos, más rodeado de criminales de todo tipo. Pero decía, bueno, comenzó a los 13 años. Un niño. ¿Cuántos niños no hay en la calle hoy que son delincuentes en potencia por la irresponsabilidad de padres que lo trajeron al mundo? ¿Qué esperanza tenemos? Solo Dios. Solo Jesucristo. Dios no espera que seamos perfectos. De hecho, el Evangelio no es para gente perfecta ni gente buena. Pero sí es para personas que reconocen que son pecadores y que separados de Dios no tienen la más mínima posibilidad de salir adelante. Si tú eres uno de ellos, no importa lo que ha sido tu vida, Dios te va a perdonar, te va a cambiar. Recibe a Jesús. Habla con Él. Pídele perdón por tus pecados. Él murió en la cruz por tus pecados y por los míos. Resucitó y dice que va a regresar. Si no regresa cuando estés vivo, tú te vas a encontrar con Él. Hay una eternidad. Mi amado joven, yo no conozco tus luchas. Probablemente ni tus padres las conozcan. Pero Dios sí las conoce. Si un consejo puede darte, no te quedes en el suelo. Levántate y sigue a Jesucristo. Pastor, y si mañana me vuelvo a caer, vuelve a levantarte. Y sigue. Lucha. Lucha. Si el Señor te ha salvado, yo te puedo asegurar por la Biblia que Él no te va a dejar nunca. Tus pecados no sorprenden a Dios. Lo entristecen, sí, pero no lo sorprenden. Y Dios no te da la espalda cuando estás en problemas. Nunca le des la espalda a Jesucristo. Dice la palabra, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. No arruines tu vida. Esos 18, 20 años que tienes ahora no los vas a tener siempre. No los vas a tener. La vida va cambiando. No tomes decisiones que tengas que arrastrar las consecuencias para siempre. Porque sí, el Señor te puede perdonar mañana, pero hay consecuencias que te van a seguir. Toma decisiones correctas. Ora mucho pidiéndole a Dios sabiduría para casarte con una persona correcta, pensando que tú también tienes que ser una persona correcta. Alguien que verdaderamente ame a Cristo
No necesariamente porque esté bautizado o esté en la iglesia, ama a Cristo. Por eso habla con esa persona, conversa con esa persona, ora con esa persona. No permitas que te toque, no le mandes fotos de tu cuerpo, no hagas cosas que después te pesen, porque lo vas a lamentar. El Señor te ama. Y espero que este mensaje te sea de ayuda. Que Dios lo bendiga. Amén.